Iniciamos de inmediato nuestro consultorio médico hablando de un tema sumamente importante para muchas personas que sufren de obesidad. ¿En qué momento ya estoy en tal riesgo que necesito una cirugía? ¿Es necesario llegar a un punto excesivo? Todos esos temas los vamos a conversar, por supuesto, en esta tarde con el doctor Mirko Pastor, cirujano general y bariátrico, quien nos acompaña. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, Maricela, gracias a ti, gracias al programa. Y bueno, estamos aquí para resolver algunas dudas muy importantes de esta enfermedad que se ha convertido en la pandemia del siglo, porque nunca viene sola, viene acompañada de otras consecuencias, otras enfermedades que tienen muy malas consecuencias, ¿no? Porque además uno piensa solamente en el tema estético como el principal, pero no, generalmente las personas que se someten a estas cirugías es porque ya van sintiendo que su cuerpo está sufriendo también esas consecuencias. Sí, por supuesto, la obesidad, como bien ya lo dije, se está convirtiendo en la pandemia del siglo, nunca viene sola. Y vamos a hablar también un poco acerca de cómo se puede controlar esta enfermedad crónica, porque hay que controlarla, no se puede desaparecer, hay que controlarla, y la cirugía que está indicada para esto, que es la cirugía metabólica, cirugía bariátrica o cirugía para la obesidad, ¿no? Vamos a ponernos un poco en contexto. ¿Cuál es la diferencia entre un bypass, por ejemplo, y una manga gástrica? Sí, Maricel, antes de llegar a lo que es las técnicas quirúrgicas, yo quisiera hablar un poquito de la obesidad. ¿Por qué? Porque nosotros a veces, y hasta en la misma casa, familiares, amigos que tenemos, y nosotros mismos nos miramos en el espejo y digo, creo que yo no soy tan gordito, ¿no? Estoy un poco fuertecito, pero no gordito. Sin embargo, cuando ya eso ya lo ponemos en una tabla rasa y nos acercamos a los números y hacemos el índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la talla, nos sale un número, y ese número nos permite catalogar a este paciente o a nosotros mismos en sobrepeso, obeso y hasta obesidad mórbida, ¿no? Entonces, es importante hablar de la obesidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá en el Perú, según el último censo del 2020 del INS, que es el Instituto Nacional de Salud, el 70% de los peruanos tenemos sobrepeso. No, el 70%, es decir, 1 de cada 7 peruanos es sobrepeso. Y de estos, el 24.6 somos obesos. Es decir, que 1 de cada 4 peruanos somos obesos. ¿Y quiénes se someten realmente a una cirugía? ¿Quiénes son aptos? ¿Basta con que tenga un sobrepeso como para decir que quiero una cirugía y la puedo tener? No, nosotros nos guiamos por el índice de la masa corporal. Pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 30, ya está indicada una cirugía bariátrica, ¿no? Y las técnicas van a depender si es que están asociados o no a enfermedades, como por ejemplo la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el reflujo gastroesofágico, ¿no? La cirugía, por ejemplo, la manga gástrica es la cirugía más usada, casi el 60-70% en el mundo se realiza la cirugía de manga gástrica. Sin embargo, hay que valorar al paciente. No todos los pacientes está indicada una manga gástrica, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que se asocia, que tienen un cierto grado de obesidad y están asociados, por ejemplo, a diabetes mal controlada, diabetes tipo 2, o están asociados a reflujo gastroesofágico, ellos ya llevan el bypass gástrico. Ya es un método diferente porque tiene mayor riesgo, porque compromete un poco más de cantidad de los órganos, ¿o por qué? No, el bypass gástrico es una cirugía un poco más laboriosa, un poco más de tiempo. Hay que preparar bien a los pacientes porque nos sometemos, como ya le dijo, un poco más de tiempo, ¿no? Estos pacientes tienen que tener una valoración en conjunto con medicina interna, endocrinología, porque hay algunos pacientes que están ligados o asociados a enfermedades metabólicas, por ejemplo, el hipotiroidismo, ¿ya? Tienen que ser bien valorados estos pacientes para poder someter a un bypass gástrico. ¿Pero qué es exactamente ese bypass? El bypass gástrico hace un reservorio muy pequeño en el fondo gástrico y bypassea, es decir, el intestino delgado lo lleva arriba. Y esto da, aparte de dar un carácter restrictivo a la alimentación, da un carácter malabsortivo. Es decir, el paciente come poco y malabsorbe los alimentos, ¿no? Entonces solamente absorbe lo que el paciente, o en este caso el paciente necesita para poder vivir bien, ¿no? Y de esta manera él va perdiendo peso progresivamente hasta llegar, casi nunca se llega a un peso ideal, ¿no? Se supone que, según la experiencia que tenemos, al año ha debido perder el paciente entre el 60 y el 70% del exceso de peso, del exceso de peso. Y por supuesto, esto es como una varita mágica.
porque tocamos al paciente con la cirugía bariátrica y nos damos cuenta que unos meses, pasados 4, 5, 6 meses, ya el paciente ha mejorado los niveles de hipertensión arterial, ya el paciente ha mejorado los niveles de glucosa en sangre. Y el paciente quizás no necesita medicación. Y por supuesto el paciente, hay que recordarle que esto no es una cirugía estética, es una cirugía metabólica. Sin embargo, el paciente también se ve beneficiado desde el punto de vista estético porque se siente bien, ya puede correr, ya puede subir escaleras, ya no tiene esos dolores articulares que normalmente el paciente obeso o con sobrepeso tiene. Definitivamente la cirugía bariátrica cambia la vida del paciente. ¿Y quiénes pueden someterse a la manga gástrica? ¿Qué se hace ahí? Bueno, la manga gástrica, como su mismo nombre lo dice, es recortar el estómago. Nosotros cortamos el estómago según un calibrador especial y sacamos alrededor del 70 al 80% del estómago. Hay algunos pacientes que me dicen, pero doctor, ¿y cómo es posible que yo voy a poder vivir con tan pequeño estómago? También tenemos que recordar que nosotros como seres humanos comemos mucho, ¿no? Y al hacer la manga gástrica, que el estómago queda como una manga, como un tubo, vamos a absorber los nutrientes que realmente necesitamos, ¿no? La pérdida de peso en los primeros meses es rápida, ¿ya? Y se puede hacer un stop o un pare a nivel del al año o año y medio de haber realizado. ¿Así queda el estómago? ¿Esa es una imagen de la que hemos visto? No, más o sí, menos. Por supuesto. Al recortar el 80% del estómago queda como un tubo, ¿no? Como una manga. De ahí viene el nombre, ¿no? Manga gástrica. ¿Y por qué hemos visto en muchas personas operadas un efecto rebote? ¿Qué sucede ahí? Es importante y es muy buena tu pregunta porque la cirugía bariátrica no es el fin de la obesidad. La cirugía bariátrica es el comienzo hacia un cambio de estilo de vida saludable. De hecho, sí o sí vas a perder peso, especialmente el primer año, pero después esta pérdida de peso, el mantener el peso que has logrado, va a depender del paciente, del cambio de estilo de vida. Es decir, ya no comer muchos azúcares, muchos carbohidratos, el alcohol o las bebidas como la cerveza, etcétera, que aportan demasiadas calorías. Es decir, el estómago también puede ir regresando a su estado un poco normal, o sea, recuperar, digamos, un 5%, un 10%, ¿eso sucede, no? Sí. ¿Qué pasa? Que después, por ejemplo, de una manga gástrica, nosotros dejamos una capacidad del estómago que normalmente es de litro y medio, lo dejamos alrededor de 150 o 200 cc. ¿Ya? Se dice, según estudios, se ha demostrado que ya a los 5 años ya ha recuperado un poco, se ha distendido el estómago hasta unos 500 o 600 cc. Pero eso no significa que el paciente vaya a aumentar o reganar de peso. Como lo digo, la reganancia de peso, que generalmente en las estadísticas dice que es de un 20 al 30% al cabo de los 4 o 5 años, se debe generalmente a que el paciente desde el punto de vista psicológico no se ha formado bien. Y esto a veces nos echamos la culpa a nosotros mismos que no recomendamos bien o los pacientes se pierden. Yo tengo algunos pacientes que he operado que tengo que llamarles y volver a llamar. Estar ahí detrás para que se tenga un buen resultado. Porque algunas personas dicen, no, esta es una cirugía muy grave, tengo que estar en reposo un mes. No, los pacientes al segundo o tercer día ya están reincorporándose a sus actividades. Y es el médico que tiene que estar llamando a los pacientes para poder verlos. Claro, porque uno siente que ya se recuperó casi de manera total y quiere continuar en la vida, en la alimentación también como era antes, pero ahí están las recomendaciones entonces del doctor. Es importante siempre tener una guía especializada para saber quiénes se pueden someter a una cirugía y cuál procede para cada una de los pacientes, ¿no? Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Desea dar alguna recomendación final? Sí, la recomendación es la siguiente. La obesidad es una enfermedad y ya todos nosotros conocemos la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que se ha hecho conocida por este problema del COVID. Entonces, la OMS dice que la obesidad es una enfermedad crónica e incurable. Nosotros con la cirugía bariátrica podemos mejorar mucho la obesidad y las consecuencias que tiene la obesidad, como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, que se puede controlar, el hígado graso, el colesterol, etcétera, etcétera. Y disminuimos un montón las complicaciones que estas enfermedades nos pueden dar. Pero va a depender también del compromiso que tenga cada uno de los que se somete a estas intervenciones. No solamente la medicina, la cirugía, sino la capacidad y el compromiso del paciente. Muy bien, doctor. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias a usted y gracias al programa. Encantado. Hasta aquí nuestro consultorio médico.